A 50 años de una tragedia, parece que todavía hay mucho que hacer. Aunque en 1571 don Pedro Moya, tercer arzobispo de México, y el virrey Martín Enríquez colocaron la primera piedra de la actual catedral, tuvieron que pasar 242 años hasta que en 1813 se dio por concluida. Entre las obras más importantes que la embellecían estaban los retablos cubiertos con delicadas láminas de oro, especialmente el altar de los reyes y el altar del perdón, obras del siglo XVIII de Jerónimo de Balbás, y las pinturas de Javier Jimeno y Planes de la cúpula que mostraban la escena de la Asunción de la Virgen a los cielos. El altar del perdón estaba embellecido con esta obra de Pereins llamada La Virgen del Perdón. El coro fue realizado bajo la dirección del artista español Juan de Rojas entre 1696 y 1697. Este facistol con pequeñas esculturas en marfil fue un obsequio del arzobispo de Manila en 1766. La reja de 1722 fue diseñada por el pintor Nicolás Rodríguez Juárez y realizada en Macao, China. Los dos órganos monumentales de tipo español barroco miden aproximadamente 15 metros de altura, 9 metros de ancho y 2.80 metros de profundidad. Así se veía la catedral aún con pisos de madera cuando el padre de Frida Kahlo hizo estas magníficas fotografías. Afortunadamente, en tiempo del obispo Luis María Martínez, el piso de madera se cambió por piso de mármol, porque de lo contrario, la tragedia habría sido aún mayor. Entre la noche del 17 y el 18 de enero de 1967, un cortocircuito en la sacristía del altar del perdón inició un tremendo incendio que destruyó el altar del perdón y continuó hacia el coro. Las llamaradas eran tan altas que destruyeron las pinturas de la cúpula, ennegrecieron irremediablemente las del altar de los reyes y causaron ámpulas en el dorado. Así se veían los estragos después de que se logró apagar el fuego. Así quedó el Cristo de marfil que se encontraba en el coro. La Virgen del Perdón se quemó en un 80% y el panel quedó casi totalmente carbonizado. Afortunadamente, Miguel Ángel Soto y su equipo de restauradores lograron restaurar el mobiliario dañado. Las pinturas actuales del altar del perdón son Descanso de la Sagrada Familia en la huida a Egipto y en la parte superior Santa María Magdalena atribuida a Juan Correa. También el taller de Miguel Ángel Soto pudo restaurar la sillería. Lamentablemente, por falta de presupuesto, nunca se pudieron dorar las esculturas de la sillería. Por su parte,
En 1975 comenzó la restauración de los órganos por la Casa Flentrop de Holanda, pero fue hasta el siglo XXI cuando los instrumentos se restauraron completamente en Barcelona. Buenas tardes, soy Leonardo Soto, hijo del arquitecto Miguel Ángel Soto Rodríguez. Nosotros restauramos la sillería del coro, el altar del perdón, los órganos monumentales. Después del incendio fueron bastantes años de trabajo entre mis hermanos, mi padre, hasta que concluimos exitosamente toda la obra de catedral. ¿En dónde hicieron los trabajos? Una parte se hizo en la capilla de ánimas, otra en la excuria de catedral y otra in situ, en el mismo coro. ¿Por qué los eligieron a ustedes para hacer este trabajo? En ese tiempo no había quien realizara el trabajo. Conaculta le habló a mi papá y mi papá hizo los presupuestos para llevar a cabo los trabajos. Además de que mi papá ya había trabajado para catedral 30 años anteriores a eso con la Comisión Diocesana de Orden y Decoro. ¿Cuántas personas trabajaron de la familia? Somos 7 hermanos y 6 hermanas, prácticamente todos. Mi papá y 3 trabajadores extras, que eran carpinteros, talladores, esos eran todos. ¿A quién es tu papá? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Mi papá nació en Puebla, pero desde muy pequeño se lo trajeron aquí a México. Él aprendió en los talleres de escultura y talla con maestros antiguos. Ingresó a la universidad, estudió arquitectura y llevó a cabo una maestría en restauración. Ahí fue donde conoció al señor Lené, Juan Lené, que era el presidente de la Comisión Diocesana de Orden y Decoro. Él trabajaba en San Francisco, él hizo el retablo principal de San Francisco, el retablo de San Fernando, y de ahí fue donde se contactaron con él para llevar a cabo las obras de catedral. ¿A tu papá le hicieron el reconocimiento adecuado o ha pasado en el anonimato? Está prácticamente en el anonimato. El coro tenía antes las esculturas con hoja de oro. ¿Por qué no se puso la hoja de oro a las esculturas de la sillería? Lo que pasa es que el presupuesto ya no alcanzó para culminar con esa obra, y en Conaculta juzgaron que con mantener las esculturas ya hechas era suficiente para restablecer el daño que se ocasionó en el incendio. Para mí es un orgullo grande, padre. Para mí y para mi familia es prácticamente lo más grande que hemos hecho para la catedral. ¿Hace cuánto tiempo falleció tu papá? Hace alrededor de 30 años. ¿A qué edad? A los 69 años. Muy bien. Sí, padre. No quedó gran cosa de esa pintura. ¿Tu papá te informó de por dónde entraron los bomberos? Sí, fue por la entrada principal. Por ahí entraron todos los bomberos. Según cuentan que el incendio fue de tal magnitud que las lenguas de fuego salían por la bóveda principal, que fue por lo que se dieron cuenta la gente que había un incendio en catedral. Algunas personas comentan que la entrada de los bomberos por esa puerta ocasionó que las llamas se hayan extendido hasta la cúpula y hayan llegado con el calor al altar de los reyes. Sí, al de los reyes, sí. Entonces, en este caso, los bomberos pueden haber tenido otra estrategia mejor. No creo, no había forma de entrar, solo por los ventanales, pero era prácticamente imposible, no había forma. ¿Sabes con qué material apagaron el incendio? Con agua. No había ningún extinguidor. No, en aquel tiempo incluso no había extinguidores, no había servicios. Había unos extinguidores químicos que al voltearlos servían para apagar el fuego, pero no un incendio de esa magnitud. Los extinguidores eran pequeñitos.
y había unos 3 o 4 en toda la catedral. Entonces parte lo hizo el incendio y parte también lo dañó el agua. Sí. ¿Qué crees que tendría que tener la catedral en este tiempo para que no se repitiera un incendio como este? Pues realmente la tecnología ha avanzado bastante, debería contar con un dispositivo para cualquier tipo, para cualquier conato de incendio, pero no cuenta con ello. Ni siquiera creo que tienen extinguidores. Y sí, en realidad hay mucho riesgo ahí. Ha habido problemas serios con la manutención de la misma catedral y se han hecho omisos para restablecer lo que es el sistema de prevención. Han Para pasado entrar en 50 años de esta tragedia, pero todavía falta lo siguiente. Las instalaciones eléctricas de catedral no son las adecuadas y necesitan actualizarse. Falta la reinstauración del programa de protección civil que se había iniciado en el año 2002. Falta un manual de procedimientos en caso de un nuevo incendio que permita a los bomberos actuar adecuadamente, así como extintores especiales para cada área. Faltan sistemas antiincendio especializados dada la altura de los órganos. Sería muy interesante organizar una exposición con los objetos quemados y fotografías de aquel evento para crear conciencia en la comunidad. Y sería conveniente otorgar también, aunque sea de forma póstuma, un reconocimiento al señor Miguel Ángel Soto por el trabajo realizado en la restauración.